Ok, piden explicar esto, ¿no? Digamos que tú tienes un a elevado a la menos uno, por ejemplo, y te piden explicar de que esto es igual a uno sobre a, que obviamente la a es elevado a la uno, ¿no? Vamos primero al principio de la potenciación, ¿está bien? ¿Qué quiere decir una potenciación? A ver, vamos a borrar eso. Y vamos a hacer un poquito de zoom para que todos podamos ver, ¿ok? Mira, ¿qué quiere decir una potenciación? Por ejemplo, si yo tengo un x que está elevado a la 4, por ejemplo, esto quiere decir de que a este número se le va a multiplicar 4 veces por él mismo, ¿no? Es decir, tienes un x por un x por un x y por un x, ¿no? Esto sería la potenciación cuando el exponente es un número entero, ¿no? Acá obviamente tenemos 4 veces multiplicado el x. Pero queremos saber exactamente qué es lo que pasa cuando un exponente es negativo, ¿no? A ver, vamos a tratar de empezar desde lo más sencillo hasta lo más complicado, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, mira, en vez de este x a la 4, nosotros le multiplicáramos por un x al cuadrado? El resultado ustedes ya saben, ¿no? O sea, sería x a la sexta, ¿cierto? Pero ¿de dónde viene este x a la sexta? Este x a la sexta viene de nosotros primero descomponer este 4, ¿no? O sea, porque este x se está multiplicando 4 veces por sí mismo, entonces vamos a ponerlo, ¿no? Este x 4 veces por sí mismo, x por x por x por x, ¿no? Ya. 4 veces por sí mismo, ¿no? Pero a esto se le está multiplicando este otro factor. ¿Qué quiere decir este otro factor? De que a este x se le está multiplicando dos veces por sí mismo. O sea, básicamente sería x por x. Acá ha sido 4 veces lo que se está multiplicando por sí mismo, pero acá es 2, ¿no? Entonces acá ponemos 2, ¿no? 2 veces. Entonces, si nosotros multiplicamos todo esto, entonces sería x por x por x por x por x por x por x, ¿no? Como todo es el mismo número, entonces esto es lo mismo que decir que este número x se estuviera multiplicando 6 veces, ¿no? Porque 4 veces más 2 veces sería 6 veces. Esto es lo mismo que estar multiplicando 6 veces por este mismo número, ¿ok? Este x puede ser x, ¿no? Bueno, acá le he puesto x, pero puede ser cualquier número. Por ejemplo, puede ser a, puede ser pi, puede ser uno y un medio, por ejemplo. O sea, da igual, ¿no? Esta es la propiedad. Ahora, por eso mismo, cada vez de que nosotros sumamos los exponentes, lo único que estamos haciendo es hacer este proceso solamente que de forma más práctica, ¿no? Cuando nosotros decimos, si yo tengo un x a la 4 por un x al cuadrado, los exponentes se suman y te queda la misma base, pero con los exponentes sumados. Básicamente lo mismo que estamos haciendo es todo este proceso. ¿Está bien? Es básicamente lo mismo, ¿no? Ahora, ya sabemos el caso básico, ¿no? El caso calichín, por decirlo de alguna forma, ¿no? Donde tenemos que los exponentes son números naturales, ¿no? Por ejemplo, 4 2. Si acá nosotros a ambos lados, por ejemplo, le multiplicáramos por un x a la 5 y acá un x a la 5, la igualdad siempre se mantiene si es que multiplicamos a ambos lados por lo mismo, ¿no? Entonces sería, por ejemplo, sería x por x por x por x por x, y acá todo el mismo proceso que habíamos hecho, ¿no? Y acá lo mismo, o sea, siempre va a salir lo mismo cuando los exponentes son naturales. Ahora, ¿qué pasa cuando no es así? Primero quiero explicar cuál es el concepto de el inverso de un número, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un x, el inverso de este número sería básicamente este mismo número, pero ya no en el numerador, sino en el denominador. Sería x, uno sobre x. Ese es el número original y este es el inverso de este número.
Ahí más o menos tenemos algo explicado, ¿no? Ahora, ¿por qué es el inverso de este número? Porque, por ejemplo, si nosotros multiplicáramos x por 1/x, ¿cuánto es el resultado? 1, ¿no? Claro, siempre y cuando este x de acá sea diferente de 0, ¿no? Porque mira, nosotros podemos hacer esto, ¿no? Podemos hacer un medio, podemos hacer un tercio, y siempre el número que nos va a dar va a ser real, ¿no? Por ejemplo, acá es básicamente un número decimal, no 0.5, acá es básicamente un 0.333 hasta el infinito, o sea, normal, ¿no? Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, un menos un cuarto, el resultado también nos daría pues un número así, ¿no? Que se podría expresar, por ejemplo, un menos 0.25, si mal no recuerdo, ¿no? Un cuarto, ¿no? O sea, básicamente todos estos números existen, ¿no? O sea, pertenecen a los números reales, ¿no? Básicamente, si nosotros decimos que un número existe, quiere decir de que pertenece a los números reales, ¿no? Pero a ver, vamos a hacerlo poco a poco. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos un 1/x? Y el x es un número muy grande, por ejemplo, digamos que sea 100. Si nosotros tenemos un número dividido sobre otro número muy grande, entonces por lógica, ¿cómo va a ser este resultado? ¿Grande o pequeño? Va a ser pequeño, ¿sí o no? ¿No? En este caso sería 0.001, ¿no? Ya. Básicamente un 1 dividido sobre un número muy grande, el resultado es esto. Ahora, ¿qué pasa si este número ya no es tan grande, ¿no? Sino que lo dividimos por un número pequeñito, ¿no? Básicamente, por ejemplo, ponemos un 0.001, por ejemplo, ¿no? Es un número pequeño comparado a este, ¿no? Si nosotros dividimos este número sobre un número muy pequeñito, el resultado, ¿cómo va a ser? Va a ser más grande, ¿no? Por ejemplo, en este caso, sabes que 0.001 es lo mismo que nosotros decir 1/1000, ¿no? Eso de acá es lo mismo que esto, ¿no? Entonces podríamos volverlo a escribir de esta forma, ¿no? Por fines prácticos nada más, ¿no? 1/1000. ¿Está bien? O sea, básicamente sería lo mismo. Ahora, obviamente, extremos y medios, ¿no? Acá hay un 1 que se sobreentiende, entonces hacemos sus extremos y medios. Y tenemos que el resultado de 1 sobre un número pequeñito, que en este caso sería un 0.001, sería 1000. Si te dan cuenta, ¿es grande o pequeño este número comparado al 1? Es grande, ¿sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir? De que si nosotros tenemos un número sobre x, si el x es muy grande, por ejemplo, ponte de que sea 1.000.000, digamos de que el x es 1.000.000, entonces el resultado que nos quedaría 1/1.000.000, ¿no? ¿Y este resultado va a ser grande o pequeñito? Pequeñito, pues, ¿no? Va a ser 0.0000001, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ya, más o menos allí, ¿no? O sea, va a ser un resultado muy pequeño, ¿no? Pero si hacemos lo contrario va a salir un número muy grande. Entonces, ¿qué quiere decir? De que si este x es un número grande, el resultado va a ser pequeño. Pero si este x es un número pequeño, el resultado va a ser grande. Ahora, quiero que entiendas de que realmente esto pequeño o grande es relativo, ¿no? Porque tú sabes de que la tabla numérica, básicamente, perdón, la recta numérica es más o menos así, ¿no? Tenemos acá esto, como sabes. Vamos a ordenarlo más o menos bonito por acá. Bueno, no se puede, no importa. Ah, no, sí se puede. Ya. Vamos a ordenarlo más o menos por allí. Decir de que un número es grande o pequeño es bastante relativo, ¿no? Porque mira, nosotros acá tenemos el número central, por decirlo acá, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que es el cero, ¿no? Por acá tenemos el uno, por acá tenemos el 2 y vamos a continuando hasta los números enormes, ¿no? Pero por acá tenemos los números negativos, ¿no? Tenemos el número -1, tenemos el -2, el -3 y así vamos continuando, ¿no? Entonces decirle que un número es grande o pequeño
en términos matemáticos no quiere decir de que está mucho más a la derecha o más a la izquierda, sino que quiere decir de que un número es más grande cuando está más alejado del cero. ¿Está bien? ¿Qué número es más pequeño en este caso? O sea, hablando de esta forma, ¿no? Un número, por ejemplo, positivo o un número negativo. O sea, en este caso, para el caso de las divisiones, eso no importa mucho. Lo único que nos va a importar es qué tan cerca está del cero, ¿no? Eso es lo más relevante en este caso, ¿no? Ahora, si nosotros dividimos, por ejemplo, un uno sobre un número que ya no vamos a trabajar con los números positivos, ¿no? Vamos a trabajar con los números negativos para que veas que igual el concepto se va a cumplir, ¿no? ¿Qué pasaría si en vez de uno sobre 1000 colocáramos uno sobre menos 1000? ¿Cómo va a ser el resultado? Va a ser también pequeñito, ¿no? Porque, o sea, pequeño en magnitud. Porque si nosotros dividimos uno entre menos 1000, ya sabes que el menos sale y tendríamos un 0.001. Este número en magnitud, o sea, en valor absoluto, es bastante pequeñito, ¿no? Por más de que acá esté el negativo o positivo, ¿no? En magnitud, este número es pequeño. Entonces, a eso es básicamente lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Ahora, para más o menos expresarlo de una forma más visible y entendible, vamos a entrar justamente a la gráfica, ¿no? ¿Cuál es la función que nosotros queremos analizar? La función es simplemente la función 1 sobre x y ver qué tanto varía. ¿Está bien? Básicamente, la gráfica es esta. ¿Qué quiere decir esta gráfica? Quiere decir a ver, de que mientras más grande es el número, ¿cómo es el resultado de las y? ¿Más grande o más pequeño? Va a ser más pequeño, ¿sí? Mientras más grande sea el número x que nosotros le estamos ingresando a la función, el valor, mira cómo está disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo. Poquito a poquito, pero va disminuyendo, ¿no? Pero mientras más cercano está al cero, en otras palabras, el valor es más chiquitito en magnitud, por ejemplo 0.0001, ¿cómo es el valor de y? Mira, mientras vamos haciéndolo más pequeño, o sea, más cerca al cero, el valor de y, mira más o menos esta recta de aquí, va subiendo, 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 subiendo. A medida que nosotros vamos disminuyendo el valor de y, o sea, de la función, va subiendo. Entonces, ¿qué me está indicando acá? Lo que me está indicando es de que a medida de que nosotros hacemos un inverso de un número y lo acercamos más al cero, el valor se indetermina. Porque ¿qué pasaría si nosotros dividiéramos, por ejemplo, 1 entre cero? ¿Qué es el cero? O sea, el cero básicamente es el número central, ¿no? El número central de acá de la tabla, ¿no? Mientras a los costaditos, si nosotros hacemos un zoom acá, esto es un 0, menos 1 y 1, ¿no? ¿Qué número está por acá? 0.5, ¿no? Por acá, ¿qué número está? 0.25 y el número se va haciendo más pequeño, más pequeño. Por lo tanto, si nosotros invertimos ese número en 1 sobre x y nosotros ingresamos en el x este valor más pequeño, todo este valor se va a hacer más grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos acercándonos más al cero, entonces el valor se va haciendo increíblemente más grande, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros estamos acá, por ejemplo, 0.1? 1 entre 0.1, ¿cuánto es? 10. Ya se va haciendo más grande. Si nosotros estamos cerquita por acá y tenemos el valor 0.001, este valor ya no va a ser 10, sino va a ser 1000. Entonces, ¿qué quiere decir? A ver, no me sabotees, por favor. Bueno, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que a medida de que nosotros hacemos el número que nosotros estamos ingresando más pequeño,
el valor se va haciendo increíblemente más grande, hasta que llega un punto donde se va a indeterminar, donde el valor que salga al hacer esta operación va a ser tan grande que no lo vamos a poder representar ni siquiera con la mayor cantidad de números que nosotros podemos imaginar, ¿no? Porque va a ser extremadamente grande como para poder representarlo. Entonces, por eso mismo, si nosotros tenemos esta expresión en donde el denominador es un número muy pequeño, entonces el valor de esto va a ser enorme. Pero si ya llegamos al extremo de extremos, en donde este valor ya no es un número muy pequeño, sino es literalmente cero, esto no tiene solución. Esta solución es indeterminada. ¿Por qué es indeterminada? Porque no lo podemos representar por ni siquiera ningún tipo de valor, ¿no? Ni siquiera con los números complejos, que son los números imaginarios, no se puede representar. Esto no tiene una solución en los números que nosotros conocemos. Por eso mismo se creó el concepto de infinito. El concepto de infinito se crea justamente para representar algo que es infinitamente grande. Si nosotros tenemos un 1 por un 0.000000000, lo más pequeño que te puedas imaginar, y al final 1, entonces se puede. Va a salir un número enormemente grande, pero se va a poder. Pero si esto ya es 0, totalmente, y obviamente estamos acercándonos desde la derecha, esto va a ser infinito. Ahora, si nos ponemos en términos precisos, que a mí siempre me gusta esto, ya no va a ser netamente infinito, sino que va a ser más menos infinito. ¿Por qué más menos infinito, no? ¿Por qué? ¿Por qué salen dos valores si nosotros hago esto, no? Que, bueno, decirle valores es entre comillas, ¿no? Porque el infinito es un valor imaginario, o sea, es algo que es una representación que la matemática ha encontrado para expresar algo que es infinitamente grande y conmensurable, algo que no se puede medir por lo enorme que es, ¿no? Entonces, ¿por qué más menos infinito, no? Si nosotros nos damos cuenta, aquí estamos trabajando con puros números positivos, ¿no? 0.0001 es muy pequeño, pero es positivo, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros nos acercáramos al 0, pero por el otro lado, ¿no? Digamos de que tuviéramos un número pequeño, ¿no? 0.1. ¿Cuál es el valor que nos da? Menos 10. ¿Está bien? El denominador acá es negativo, ¿no? Entonces vamos a tratar de achicarlo un poco más. ¿Qué pasaría si fuera ya no menos 0.1, sino que sería menos 0.01? Acá el valor ya es mucho más pequeño que acá. Vamos a hacerlo más pequeño todavía, 0.001, o sea, es chiquitito. El valor que nos va a salir acá va a ser también grande, ¿no? Va a ser un 1000, pero con el signo negativo. Si nosotros tenemos un 1 por un menos 0.0000, todas las veces que te puedas imaginar 0, el resultado va a ser un menos todo este valor las veces que me haya imaginado, ¿no? O sea, básicamente, mientras más pequeño es el número, pero en este caso ya estamos tendiendo al 0 por la izquierda, el valor me va a salir también un número enorme, pero con el signo negativo, ¿no? Entonces, por eso mismo, ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos 1? Perdón. ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos 1 sobre 0? ¿El resultado sería directamente infinito? No, porque este 0 tú no sabes por dónde ha tendido. Puede ser infinitamente pequeño positivo o infinitamente pequeño negativo, ¿no? Entonces, este de acá, este número, realmente no tiene un valor definido
como para decir 1/0 es infinito y ya está, ¿no? Porque puede ser un número enorme, pero desde el lado de los positivos, o puede ser un número enorme desde el lado de los negativos, ¿no? Como hemos visto acá. Por eso mismo, cuando nosotros graficamos esta función y queremos decir, a ver, vamos, 1/x, cuando llegamos al 0, nos topamos con dos valores infinitamente grandes, pero por un lado tiende por la izquierda y por el otro lado tiende por la derecha. Entonces este es el valor que hace de que puede ser un valor infinitamente grande hacia arriba o hacia abajo. Claro, obviamente si nosotros tenemos, por ejemplo, un número que se va haciendo cada vez más pequeño, la función en la cual nosotros estamos evaluando, o sea, los valores, eh, es, se va haciendo cada vez más pequeño también, ¿no? Quiero recordar rápidamente el concepto de función, ¿no? El concepto de función básicamente es como una maquinita, ¿no? Imagínate una máquina en donde nosotros ingresamos un valor X y nos devuelve un valor Y. Y este de acá es el algoritmo que nosotros estamos utilizando para transformar este valor inicial que nosotros estamos ingresando a este valor final, ¿no? Quiero que más o menos se entienda así. Por ejemplo, esta maquinita puede ser, por ejemplo, x al cuadrado. Entonces, ¿qué te está diciendo? Ah, ya, yo voy a ingresar un número y este número lo voy a elevar al cuadrado y me va a salir este número, ¿no? Entonces, esta función, este resultado de esta función es igual a x al cuadrado, donde x es el valor que tú le das, o sea, la variable independiente. Y este y es el valor que te sale, pero después de evaluarlo en un valor independiente que tú le puedes dar. Entonces, este sería el valor dependiente. O sea, estamos viendo varias cosas acá, pero solamente para recordar, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos una función x menos 4, ¿qué es lo que le estás diciendo? Ah, ya, yo, por ejemplo, le puedo ingresar a esta máquina, perdón, vamos a borrar esta de arriba, ya. Por ejemplo, yo puedo ingresar a esta máquina llamada la función y igual a x menos 4. ¿Cuáles son los valores que yo le puedo ingresar? Estos valores aquí, ¿no? Yo le puedo ingresar los valores x que yo quiera y me van a salir valores y después de evaluarlos en esto, ¿no? Por ejemplo, si la función es x menos 4, entonces vamos a hacer nuestra tablita, ¿no? Digamos que nosotros le ponemos el valor 1 a esta función. Ah, ya, yo le voy a ingresar el valor 1. Entonces, ¿qué valor me va a salir? Ah, me salió menos 3. ¿Pero de dónde sale este menos 3? Porque la función te está indicando de que los valores que tú le ingreses, al final, después de restarles 4, el valor que te va a quedar es menos 3. Entonces, si tú ingresas un valor como tal, después de evaluarlo en esta función, el valor que le corresponde es menos 3. Ya, quiero evaluarlo en otro. Por ejemplo, quiero darle 5. Ya, voy a darle 5 como x, ¿no? Porque x ya hemos dicho, no es nuestra variable independiente, no es lo que nosotros le damos, y y es la variable dependiente, o sea, el valor que va a resultar después de que nosotros le demos una variable cualquiera, ¿no? Por ejemplo, esta es la variable dependiente. Si nosotros le damos como variable independiente, o sea, por ejemplo, un número 5, el resultado al final sería 1. ¿Por qué? Porque esto lo que te está diciendo es de que a todo número que tú le ingreses le vas a restar 4. Es lo único que está diciendo esto, ¿no? Ahora, puedes hacer una función de cualquier cosa. Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ya no es x más 4, ya no es 2x, ya no es tal. Ahora es el inverso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Básicamente, estamos ingresando un valor x a esta función llamada 1 sobre x, o y igual a 1 sobre x, o también f de x igual a 1 sobre x, o sea, una función de la variable x. O sea, son solamente nomenclatura nada más, y te va a dar justamente otro valor, ¿no?
es básicamente lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ingresamos a esta máquina el valor de 1 y lo evaluamos, básicamente lo que haríamos es 1 sobre esta x. ¿Pero qué x le has dado? 1. ¿Qué valor te sale? 1. ¿Qué pasa si nosotros ingresamos 10? Ya. Si ingresamos 10 a esta máquina, entonces tenemos un 1 sobre 10. El valor que nos saldría sería 0.1. Es básicamente lo que estamos haciendo aquí. Solamente ha sido como un recordatorio, nada más, nada más. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función que es igual a f de x, porque esta es una función de x, este x es lo que nosotros le estamos dando, por eso acá dice f de x. Ah, ya, ¿cuál es el valor que nosotros le estamos dando? X, ¿no? Entonces, f de x es 1 sobre x. O sea, ¿qué te está diciendo? De que esta función es una operación, o sea, es un algoritmo que tú estás realizando a un valor que tú le estás dando, en este caso x. Ahora, ¿qué pasa si tú en vez de un valor no le dieras un valor? Nada más, tú le puedes dar más valores. Por ejemplo, digamos, puede haber una función de x, y, por ejemplo, ¿no? Y puede ser, por ejemplo, una función que sea, por ejemplo, 2y. Acá, ¿cuáles son las variables independientes? O las variables que tú le entregas. Puede ser x o y, ¿no? Pero ya no nos vamos a meter acá porque no es tan necesario, ¿no? Solamente quiero dejar en claro qué es una función, ¿no? Y de dónde salen justamente estas gráficas. Estas gráficas son todos los valores que resultan al evaluar todos los valores que nosotros le estamos entregando, que en este caso es este eje horizontal que nosotros tenemos acá, el eje X. Y el valor que resulta es el mismo, pero en este eje vertical que nosotros vemos acá, que es el eje Y. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos lo mismo, ¿no? Lo mismo que hemos visto acá. Si nosotros le damos un valor 1 inicial, el resultado va a salir 1. Vamos a hacerlo paso a paso acá. Si nosotros a esta función le damos el valor 1, este es el eje de las x y este es el eje de la y. Si nosotros a esta función le damos el valor de 1, el resultado ¿en dónde va a salir? ¿En dónde va a salir? En el plano cartesiano. Si nosotros le damos el valor de 1, el valor de y que nos sale va a ser este valor 1. ¿Está bien? Si nosotros a este valor x en esta máquina le damos el valor de 2, hacemos ingresar acá, el resultado, ¿qué sería? 0.5 o un medio, ¿no? Ese es el resultado que nos sale. Entonces, si nosotros ingresamos el valor de 2 aquí, el valor que nos sale sería este puntito. ¿De coordenadas qué? 2, que es el valor que nosotros le hemos entregado, y un medio o 0.5. Si nosotros le damos 3, por ejemplo, ya hay que darle 3. Si nosotros le damos 3, entonces el resultado que nos sale 0.333, o que es lo mismo que decir un tercio. Pero vamos a trabajarlo con decimales para más o menos darnos una idea de dónde está acá. Si nosotros le damos el valor inicial 3, en esta función, ¿qué valor nos sale? El 0.333 estará por acá. Entonces, este sería el nuevo punto. ¿Ven cómo se está haciendo como una recta? Más o menos por acá, si nosotros le damos 4, ya lo habíamos calculado, el resultado es 0.25, ¿no? Si le damos 5, el resultado es 0.2. Porque 1 entre 5 es igual a 0.2. ¿Y ves cómo va disminuyendo? Ahora, si nosotros vamos acercando, en vez de, por ejemplo, en vez de darle 1, le podemos dar 0.5. Si nosotros le damos 0.5, el resultado ¿cuánto sería? 1 entre 0.5, el resultado sería, este 0.5 es lo mismo que decir un medio, ¿no?
un medio, extremos y medios, listo. El resultado sería 2. Entonces, si nosotros le damos más o menos acá en la mitad, que sería 0.5, el resultado sería 2. Si le damos 0.333, el resultado sería 3. Si le damos 0.25, el resultado sería 4. Y ahí se va formando. Ahora, ¿qué pasaría si fuera negativo? Si en vez de darle 1 le damos menos 1, ¿no? Si le damos menos 1, entonces sería 1 menos 1 sobre menos 1. El resultado sería menos 1. Entonces vamos a hacer, si nosotros en vez de darle valores positivos le damos valores negativos, tenemos menos 1. Si nosotros le damos menos 1, el valor que nos sale es menos 1, después de evaluarlo en la máquina. Entonces, el valor que corresponde sería este. La misma jugada, si nosotros le damos menos 2, por ejemplo, si nosotros le damos menos 2, sería 1 sobre menos 2. Y el resultado sería menos 0.5. Si nosotros le evaluamos acá, le damos menos 2, el resultado sería menos 0.5, que estaría más o menos por acá, ¿no? Menos 0.5. La misma jugada, menos 3, menos 0.33, menos 4, tal, ¿no? Y la misma jugada por acá. Si le damos 0.5, el resultado sería 2. Por acá. Entonces ya viste cómo se va formando esto, ¿no? Está horrible está horrible la curva, pero bueno, más o menos es algo así. Y acá poco a poco se va acercando hasta un valor enorme, ¿no? Y de igual forma acá, ¿no? Si nosotros tenemos esto, entonces sería una curva más o menos así. ¿Qué es esta curva? ¿O qué es esta gráfica, mejor dicho? Bueno, me sale muy mal. ¿Pero qué es esta gráfica? Esta gráfica es la representación de todos los valores que toma esta función, o sea, esta máquina que nosotros vemos aquí, si evaluamos en todos los valores posibles de x. Pero ojo, hay un valor en el que nosotros no podemos evaluar directamente. Porque claro, podemos evaluar en valores enormes, ¿no? Por ejemplo, puede estar en este valor o puede estar en este otro valor, normal, ¿no? Puede ser valores enormes. O sea, me refiero al y, ¿no? Al resultado, ¿no? O sea, si nosotros le damos valores muy cercanos a cero, pueden ser valores enormes, pero igual, si son cercanos a cero, pero no cero, sí se pueden calcular. Pero a ver, calcula 1 entre 0. No se puede, porque sería, como digo, más o menos infinito. Y esto es claramente la representación que podemos ver aquí. Este es el concepto de función. Acá está obviamente mucho mejor. ¿Te acuerdas que si nosotros le damos el valor de menos 1, acá nos salía 1? Ya, acá está. Menos 1.1. Este es un valor en el plano cartesiano. Ahora, si nosotros le damos el valor 2, salía 0.5, casi la mitad por acá. Ahí está. Ahora, si nosotros nos acercamos más y más y más y más y más, ¿qué valor nos sale? Ya ni siquiera la máquina es capaz de poder visualizarlo porque el valor es tan cercano y tan grande que ya cuando llegamos a cero es imposible representarlo incluso para las computadoras. Entonces, por eso mismo, nosotros no podemos dividir entre cero, porque sería una indeterminación. Regresando acá, que era básicamente el motivo por el cual hemos dado esta pequeña introducción, que al final no fue tan pequeña. Vamos a borrar esto. Teníamos esto, ¿no? ¿Por qué? A ver, la pregunta era, ¿no? ¿Por qué cuando nosotros multiplicamos x por 1 sobre x, el resultado sale 1? Porque esto, entre comillas, ¿qué es lo que se nos ha dicho? Que se simplifica.
le sacas x1 y al final te queda 1. Ya. Pero esto se puede hacer siempre y cuando el x sea diferente de 0. Este símbolo es diferente, ¿no? Más o menos para lo que no sepan. Esto solo se puede hacer cuando el x es diferente de 0. Solamente se puede hacer así. No se puede hacer de otra forma, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, este valor de acá sería indeterminado, pues. O sea, no se podría. No se podría dividir 1 entre 0. Ahora, esto sería lo mismo si es que nosotros pusiéramos 2 sobre x. Sí. Porque mira, este 2 sobre x es exactamente lo mismo que decir 2 por 1 sobre x. Y este es un valor ya indeterminado. No se puede calcular. Entonces, por eso mismo, cada vez de que nosotros simplifiquemos, tenemos que tener mucho cuidado de dividir algo entre x. Porque cada vez de que nosotros tengamos como expresión el x como un denominador, el x no puede tomar el valor de 0. Si ya tenemos restringido esto, ya decimos allá, el x no puede tomar el valor de 0, ahora sí, con toda la seguridad, fácate, ¿no? Entonces, ahí sí se puede simplificar. Ah, no, ¿qué estoy hablando? ¿Qué estoy hablando? No es 0, es 1, sorry. ¿Entienden? ¿No? Es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, solamente para que tengan esto en claro. Ahora, nos vamos a las reglas básicas de la potenciación, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, un a la 1, tú sabes que este 1 se sobreentiende, por un a la 4. Ya nosotros sabemos, ya lo hemos explicado al inicio, de que si nosotros tenemos multiplicaciones en la misma base, el resultado sería un a la quinta. Porque básicamente multiplicar a por 4 veces a, ¿no? A, ¿no? Al final todo sería 5 veces a. Entonces sería a la quinta, o sea, eso ya lo hemos sabido, ¿no? Pero la propiedad nos dice de que si es que nosotros sumamos, perdón, si nosotros tenemos un valor cualquiera, por ejemplo un a, y nosotros operamos, por ejemplo, tenemos un m por un a la n, el resultado sería un a la m más n. Pero a ver, ¿esto se cumple para qué tipo de números? ¿Se cumple para todos los números? Pues déjame decirte que sí se cumple para todos los números reales. Para todo número real que esté elevado a un exponente, siempre se va a cumplir. Ahora, me vas a decir, claro, pero es que no entiendo, ¿no? Porque se supone que este valor está acá en el exponente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que fuera un 1.5, perdón, un 1 entre 5, entonces, ¿cómo multiplico por sí mismo un valor x a la 1.5? Seguro te vas a preguntar. Pues realmente esta representación inicial solamente es válida para los números naturales. Pero si nosotros queremos representar ya matemáticamente, tenemos que ampliar nuestra mente. O sea, tenemos que salir de lo conceptualmente lógico para poder extrapolar toda esta operación hacia algo mucho más completo, mucho más integral. Entonces, básicamente eso es lo que hay que hacer. ¿Está bien? Pero mira, si por ejemplo tuviéramos un a la 5 por un a la x y el resultado sería un a al cubo, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Tenemos de que ya la propiedad me ha dicho, ya, genial, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá que un a, como es la misma base, se suman los exponentes, ya, chévere, ¿no? 5 más x y sería igual a un a al cubo. Ya, listo. Entonces, como las bases de los exponentes son iguales, se van a evaluar solamente los exponentes y listo, ya está. Entonces sería 5 más x sería igual a 3. Entonces tu x sería igual
menos 2. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué me ha salido un valor negativo para un exponente? Vamos por partes, ¿no? ¿Qué es lo que me ha sucedido acá? ¿Por qué me ha salido un valor negativo para un exponente? ¿Qué está representando de que este exponente sea un número negativo? Vamos por partes, ¿está bien? Tenemos un a a la quinta. Olvídate de a a la x. Ponle, por ejemplo, un b. ¿Está bien? Y tenemos un a al cubo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? De que este número a la quinta se tiene que multiplicar por un número que todavía no sabemos qué es, y el resultado nos tiene que dar esto. ¿Qué número, al multiplicarlo por este valor, nos da este valor? Vamos a descomponerlo, ¿está bien? Tenemos un a a la quinta, ya nosotros sabemos que un a a la quinta es a por a por a por a por a, ¿no? 5 veces. Ya sabemos esto. Y a este valor le tenemos que multiplicar por un b, por este valor que todavía no sé qué es, para que nos salga esto. A por A por A. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque mira, si nosotros decimos A por A por A, ya lo tenemos acá, ¿no? Sería A por A por A. Pero nos faltaría eliminar estos dos A. Entonces este valor de aquí tendría que eliminar, tendría que simplificar estos dos valores, volverlos uno, para que solamente sea esto y esto de acá sea como uno, ¿no? Para que multiplicar esto por uno, el resultado sea esto, y ahí sí cumple. ¿Qué pasaría si yo te digo que este b fuera igual a 1 sobre a por 1 sobre a? ¿Cumple o no cumple? Cumple. Porque mira, si nosotros tenemos un a por a por a por a por a 5 veces y lo multiplicamos por un 1 sobre a por un 1 sobre a ver, dime. Vamos a ponerlo por acá. Dime tú. Vamos a quitar incluso este corchete, porque no es necesario, porque cuando se multiplica no es necesario poner corchete. Ya hemos visto eso. Si nosotros ponemos esto, ¿qué pasaría con las a? Se va, se va, se va, se va. ¿Cumple la igualdad? ¿Sí o no? A al cubo igual a al cubo. ¿Cumple o no? Cumple. ¿Qué está pasando acá? O sea, ¿qué es exactamente este valor? Este valor es lo mismo que decir 1 sobre a por 1 sobre a. O sea, estamos multiplicando dos veces el inverso multiplicativo de este valor de acá, el a. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que si nosotros multiplicamos a por a por a por a por a, que es el a a la quinta, perdón, si nosotros multiplicamos esto, que es el a a la quinta, me salió horrible, ya. Entonces este valor se va con este y este valor se va con este y al final nos queda nuestra respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué es este 1 sobre a? ¿Está de acuerdo? Mira, vamos a hacerlo acá. Nosotros tenemos 1 sobre a por 1 sobre a. ¿Estás de acuerdo que esto es lo mismo que yo diga 1 sobre a al cuadrado? ¿Qué dices? ¿Está bien o está mal? Sí, porque básicamente por la regla de la multiplicación ya sabíamos, ¿no? Los numeradores se multiplican y después los denominadores también se multiplican, pero en esta
dirección. Al final nos quedaría esto. Entonces, ¿estás de acuerdo o no? Esto es correcto. Pero nosotros queremos entender de dónde salía este exponente negativo. Ahora ya sabemos de que este valor de aquí era igual a ¿qué? A elevado a la menos 2. A elevado a la menos 2. Pero ¿qué era este valor de acá? Este valor del b, ¿no? ¿No es lo mismo que esto? 1 sobre a al cuadrado. ¿No es lo mismo? Es lo mismo. Ya estoy dándome cuenta de un patrón. Porque mira, si yo tengo acá un número, por ejemplo, a la 1, perdón, a la menos 1, ¿no sería lo mismo que decir 1 sobre a? ¿Por qué? Claro, sería, y te lo voy a demostrar. Si yo multiplico esto, a la quinta por a la menos 1, si yo sumo los exponentes, 5 más menos 1 me daría 4. Y básicamente, ¿qué es lo que se ha hecho? Lo mismo que antes. Este 5 está multiplicando a por a, pero hay un a que se va a simplificar con este a de acá. Pero este a de acá se está básicamente expresando como una división, como un cociente, como una fracción. Entonces, sería 1 sobre a. ¿Está bien? Es básicamente lo que tienes que entender de esto, ¿no? Ahora, ¿se puede extrapolar a otros lados? Sí, por supuesto. Por ejemplo, ¿cuál era la pregunta inicial? ¿Por qué este x a la menos a es lo mismo que decir 1 sobre x a la a? Es lo mismo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, esto, perdón, x a la menos a, y lo multiplico por un x a la a, ¿qué valor me va a dar? Esto de acá, con este exponente de acá, como las bases son iguales, se suman, ¿no? Entonces sería x menos a más a. Si yo sumo un a y resto un a, este sería x a la 0. Pero x a la 0, ¿cuánto es? Todo número diferente de 0 elevado a 0 es igual a 1. ¿Por qué diferente de 0? Ese es otro cantar, ¿no? O sea, es lo mismo, pero puedes deducirlo tú mismo, ¿no? Pero no me voy a meter allí. Entonces, básicamente lo mismo, ¿no? 1. Pero, ¿qué es lo que está haciendo acá para que sea 1? ¿No sería lo mismo que decir 1 sobre x a la a por x a la a? Y que estos dos se simplifiquen y al final queda 1, siempre y cuando este valor de aquí sea diferente de 0. Creo que sí. ¿Y cuándo este valor es 0? Nunca es 0. Si este valor de aquí es un número diferente de 0 y este es un valor real, esto nunca va a ser 0. Lo puedes deducir también, pero prefiero de frente mostrarte la gráfica. Nos vamos a x elevado a, por ejemplo, al cuadrado, ¿no? Para darle cualquier valor. No, ¿qué hablo? Lo siento. Vamos a display. Sería al revés. Sería un 2 elevado a la x, por ejemplo, ¿no? ¿Ves? Más o menos sería así. Vamos a graficarlo. Acá estás. Este valor nunca va a llegar al 0. Jamás. Por más de que se acerque,
mira más o menos cómo va variando el x. Cuando vale 0, obviamente es 1, ¿no? Porque todo número elevado a la 0 es 1, ¿no? Pero si va disminuyendo, esto nunca va a llegar a ser 0. La única forma de que sea 0 es de que sea menos infinito. Y bueno, menos infinito no existe. En los reales no existe. Y claro, si nosotros vamos aumentando, el valor obviamente crece de forma exponencial, ¿no? Pero si nosotros disminuimos, nunca va a llegar a ser 0. Se va a acercar todo lo que quiera, sí, pero nunca va a llegar a ser 0, a no ser de que sea un menos infinito. Entonces, por esto mismo, cuando tienes una función exponencial, cuando tienes un exponente, esto se convierte en una regla. Siempre y cuando tanto x sea diferente de 0 y a pertenezca a todos los reales. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si a fuera menos infinito? Ahí sí, si fuera menos infinito, ahí sí sería 0, pues, ¿no? Entonces ya no cumple, ¿no? ¿Qué pasa si fuera infinito? X al infinito. Depende, ¿no? Pero es un tema. Así que nos vamos a quedar acá nada más. Entonces por eso mismo, quédate con esta regla. X a la menos a por X a la a. Esto es lo mismo que decir 1 sobre X a la a por X a la a. ¿Está bien? Y este se puede simplificar, como también puede simplificarlo así. Y en ambos casos el resultado sería 1. ¿Y la igualdad se cumple? Sí. Entonces por este motivo, X a la menos a es lo mismo que decir X elevado a la a, pero esto como denominador, ¿no? O sea, básicamente sería X a la menos a sería igual a 1 sobre el mismo número, pero con este exponente cambiado, ¿no? Y también funciona de reversa, ¿no? Porque mira, ¿qué pasaría si yo tuviera un 1 sobre X a la menos a? Esto sería lo mismo que decir 1 sobre X a la menos a, pero ¿cuánto es X a la menos a? Sería 1 sobre X a la a, ¿no? Entonces, extremos y medios, ¿no? Acá hay un 1 que no se ve, entonces vemos acá extremos, medios, ¿y cuál es el resultado al final? X a la a. O sea, básicamente el negativo en el exponente hace de que cambie o se invierta. Eso es básicamente lo que tienes que entender. Tú tienes un X a la menos algo, cualquier cosa. Esto siempre va a ser el invertido de ese número. Así esté en el numerador o así esté en el denominador, porque va a ser exactamente lo mismo. ¿Está bien? Eso es básicamente lo que tienes que saber. Y listo. Igual hay otras cosas que también sería chévere explicarlo, pero bueno, por ahora eso.